El experimento de Milgram fue realizado por el psicólogo social Stanley Milgram en la década de 1960. El objetivo principal del experimento era investigar la disposición de las personas a obedecer a la autoridad, incluso cuando sus acciones pudieran causar daños a otras personas. El diseño del experimento implicaba que los participantes actuaran como maestros y administraran descargas eléctricas a un aprendiz cada vez que este último respondiera de manera incorrecta a las preguntas que le eran formuladas. Lo que los participantes no sabían era que el aprendiz solo era un actor y que las descargas eléctricas no eran reales. A medida que el experimento progresaba, las descargas aumentaban en intensidad y el objetivo era observar hasta qué punto los participantes estarían dispuestos a seguir las órdenes de la autoridad, incluso cuando creían que estaban infligiendo dolor a otras personas. El experimento de Milgram generó preocupación ética debido a la angustia emocional que experimentaron los participantes y a la posibilidad de daño psicológico. Sin embargo, proporcionó información valiosa sobre el poder de la autoridad y la obediencia en situaciones sociales. Los resultados sugieren que muchas personas están dispuestas a seguir órdenes de una autoridad, incluso si esas órdenes van en contra de sus propios principios éticos. Este estudio ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la psicología social y la ética en la investigación. Para que podáis entender más en detalle el experimento de Milgram, os doy los siguientes puntos. 5 puntos. 1. Selección de participantes. Se reclutaron participantes a través de anuncios en periódicos locales que buscaban voluntarios para un estudio sobre memoria y aprendizaje. Los participantes eran hombres de diversas edades y antecedentes. 2. Falsa historia y roles asignados. Al llegar al laboratorio, los participantes eran recibidos por el experimentador, quien les explicaba que el estudio se centraba en el efecto del castigo en el aprendizaje. Se les asignaban roles de maestro y aprendiz. Sin embargo, el aprendiz era un cómplice del experimentador. 3. Simulacro de sorteo y control de voltaje. A los participantes se les informaba que estaban asignando roles mediante un sorteo, pero en realidad el sorteo estaba amañado para que siempre fueran los maestros. Luego, el aprendiz, uno de los cómplices, era llevado a otra habitación y conectado a un supuesto generador de choques eléctricos. Se les mostraba a los participantes una máquina con interruptores que iban desde 15 voltios hasta 450 voltios, con etiquetas que indicaban niveles como leve, moderado, fuerte, intenso o triple X. 4. Instrucciones y preguntas del experimentador. El experimentador instruía al maestro, el participante, a administrar una serie de preguntas al aprendiz y a darle un choque cada vez que respondiera incorrectamente. A medida que avanzaba el experimento, el aprendiz simulaba estar experimentando dolor, gritando y pidiendo que se detuviera el experimento. 5. Incremento de voltaje y resistencia a obedecer. El experimento progresaba con un aumento gradual en la intensidad de los choques. A medida que los participantes llegaban a niveles más altos, el aprendiz, el cómplice, expresaba dolor de manera más evidente. Gritaba desgarradoramente. Algunos participantes mostraban señales de incomodidad, pero la mayoría continuaba administrando choques a pesar de las súplicas del aprendiz. El experimento se detenía si el participante se negaba a continuar o si alcanzaba el nivel máximo de voltaje. Es importante destacar que los choques no eran reales y el aprendiz no estaba experimentando ningún tipo de dolor. El objetivo del experimento era estudiar la disposición de las personas para obedecer a la autoridad incluso cuando sus acciones iban en contra de sus principios morales. Y a veces, todo lo que tenía que hacer la autoridad era decir unas simples palabras. Es importante que lo hagas. O es necesario que lo hagas. ¿Qué conclusiones a nivel psicológico extraemos del experimento de Milgram? El experimento de Milgram ha llevado a diversas conclusiones a nivel psicológico. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: 1. Obediencia a la autoridad. El experimento demostró la fuerte tendencia de las personas a obedecer a figuras de autoridad, incluso cuando esas órdenes van en contra de sus propios principios morales. Este fenómeno sugiere que la influencia de la autoridad puede ser poderosa y puede llevar a comportamientos que podrían considerarse inmorales o perjudiciales. 2. Responsabilidad compartida. Milgram observó que cuando la responsabilidad de las acciones se compartía entre varias personas, como en el caso del experimento, donde el participante no actuaba solo, la probabilidad de que la gente siguiera las órdenes aumentaba. La difusión de la responsabilidad parecía disminuir la carga individual de culpa. 3. Despersonalización de la víctima. La distancia psicológica entre el participante y la víctima, en realidad el actor que simulaba recibir las descargas eléctricas, parecía facilitar la obediencia. Cuando la conexión emocional o la empatía eran reducidas, los participantes estaban más dispuestos a seguir las instrucciones. 4. Conflictos entre ética personal y obediencia. El experimento puso de manifiesto los conflictos internos que experimentan las personas cuando se enfrentan a decisiones éticamente cuestionables bajo la presión de la autoridad.
Los participantes a menudo mostraban signos de angustia y conflicto emocional, pero muchos continuaban obedeciendo. 5. Relevancia en contextos del mundo real. El experimento de Milgram ha sido citado y discutido en el contexto de situaciones del mundo real, como crímenes de guerra y actos de obediencia ciega a autoridades dictatoriales. Ha proporcionado una perspectiva sobre cómo las dinámicas de autoridad pueden influir en el comportamiento humano en diversas circunstancias. Es importante tener en cuenta que el experimento de Milgram ha sido criticado en términos éticos y metodológicos, y la replicación exacta de tales estudios no sería ética en la actualidad. Sin embargo, sus hallazgos han influido significativamente en la comprensión de la psicología social y la ética en la investigación. 3 ejemplos de acontecimientos históricos donde las personas han obedecido a figuras de autoridad, incluso cuando esas órdenes iban en contra de sus principios morales. 1. Holocausto nazi, 1930-1945. Durante el Tercer Reich, Adolf Hitler y sus líderes nazis emitieron órdenes para llevar a cabo el genocidio sistemático de millones de judíos, así como de otras minorías y grupos considerados indeseables. Muchos individuos, incluidos soldados, oficiales y civiles, participaron en estas atrocidades, a menudo justificando sus acciones mediante la obediencia a la autoridad y el temor a las represalias. 2. Experimentos de Tuskegee, 1932-1972. En los Estados Unidos, el gobierno llevó a cabo un estudio conocido como el experimento de Tuskegee, en el que se observó la progresión natural de la sífilis en afroamericanos sin su conocimiento ni consentimiento informado. Aunque los médicos a cargo conocían la existencia de la penicilina como tratamiento efectivo, la investigación continuó sin proporcionar tratamiento a los participantes. Los profesionales de la salud involucrados siguieron las órdenes de sus superiores a pesar de las consecuencias éticas y morales de sus acciones. 3. Masacre de My Lai, 1968. Durante la guerra de Vietnam, soldados estadounidenses llevaron a cabo la masacre de My Lai, donde más de 500 civiles vietnamitas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados. Los soldados recibieron órdenes de sus superiores para llevar a cabo la operación, creyendo que la aldea estaba albergando al Vietcong. A pesar de las evidentes violaciones éticas y morales, muchos soldados obedecieron las órdenes sin cuestionarlas, destacando la influencia de la autoridad en situaciones de conflicto militar. En la actualidad, el experimento de Milgram sigue siendo una poderosa reflexión sobre la influencia de la autoridad en nuestras decisiones y acciones. Nos recuerda la importancia de cuestionar, resistir y mantener una ética sólida frente a las presiones sociales. La responsabilidad individual y la conciencia moral son fundamentales para construir una sociedad donde la empatía y la compasión prevalezcan sobre la obediencia ciega a cualquier tipo de autoridad.